Bueno, en este tutorial podremos observar cómo realizar de manera sencilla una base de datos con sus debidas tablas y debidas relaciones en PHP MyAdmin. Por lo tanto, empecemos. En primera instancia, debemos tener en cuenta y verificar que nuestro SAN se esté ejecutando de manera correcta. En estas circunstancias, yo todavía no los estoy ejecutando. Por lo tanto, procedo a darle Start a mi Apache y a mi MySQL. Cuando estos dos se ejecuten de manera correcta, me dirigiré a la opción Admin que me ofrece MySQL, ya que este me redireccionará directamente a la página de inicio de PHP MyAdmin. Por lo tanto, vayamos allá. Bueno, ya estando aquí en el inicio de PHP MyAdmin, podemos visualizar que en nuestra parte izquierda hay diferentes bases de datos que por defecto este gestor las crea. En nuestro caso, para crear nuestra propia base de datos, nos dirigiremos a la opción base de datos. Le daremos clic a esta opción y esta nos llevará a una página que nos dará la opción de nombrar nuestra base de datos. Por lo tanto, coloquemos un nombre. Yo utilizaré universidad. Seguidamente debemos de tener en cuenta el cotejamiento, que es algo muy importante, ya que este es el que me indicará la codificación que voy a utilizar en mi base de datos, los caracteres que se ingresarán en él. Como sabemos, no es lo mismo los caracteres o codificación que utilizan los japoneses o los árabes a la que utilizamos nosotros en el español. Por lo tanto, debemos escoger UTF-8 Spanish, que sería español. Ya teniendo en cuenta esto, damos crear. Si podemos observar en la parte de abajo, nuestra base de datos fue creada de manera exitosa. Al igual podemos observar nuestra parte izquierda, donde están las diferentes bases de datos, también se creó nuestra base de datos. Así ya podemos decir que hemos creado una base de datos en este gestor. Seguidamente, para crear tablas con las cuales va a contar esta base de datos, abrimos nuestra base de datos, dirigimos, damos clic y la abrimos. Como podemos ver, nos dirige a una opción que nos indica que nombremos nuestra tabla y
cuántas columnas va a tener esta tabla. Así que creemos nuestra tabla. Yo utilizaré una tabla con nombre docente y le asignaré solo 3 columnas. Ya realizado esto, damos en continuar. Como podemos ver, nos dirigimos a una opción donde ingresaremos los datos que llevará nuestra tabla. En la primera opción, como sabemos, necesitamos identificar nuestra tabla. Aquí iría nuestro ID o llave principal. Así que llenemos la información. En el siguiente campo, como podemos observar, nos dan los diferentes tipos de opciones que pueden tener los caracteres, ya sean numéricos, cadena, espacial o de fecha, marca, temporal. En este caso nosotros utilizaremos, ya que es una llave principal, utilizaremos serial y utilizaremos un índice primario. En el siguiente cuadro necesitaremos el nombre de nuestro docente. Será un tipo de cadena varchar. Al igual que en el siguiente cuadro, si ingresamos su correo, también tendrá un tipo de valor varchar. Aquí en esta opción longitud y valores es básicamente como el espacio o los caracteres que va a llevar, que el mínimo y máximo de caracteres que va a llevar este dato. Yo utilizaré solo 20 caracteres en el caso del nombre, y el correo coloquemos 30. Pues no siendo más, ya tenemos la primera tabla con sus datos gestionados, así que procederemos a guardarla. Como podemos observar, nuestra tabla fue creada exitosamente. Si queremos visualizarla de manera más precisa, nos dirigimos a la opción estructura y nos mostrará los campos que esta tabla contiene. Ya si queremos ingresar datos y llenar nuestra tabla ya con información, nos dirigimos a la opción insertar. Aquí podremos llenar nuestra tabla.
nombre. El nombre, podemos colocar un nombre de nuestro docente y el correo de este mismo. Yo utilizaré cualquier nombre como ejemplo. Como podemos ver, ya tenemos un campo lleno. Si queremos más nombres, más información de diferentes docentes, podemos agregar más campos en esta opción. Aquí, si le damos 5, como podemos ver, se nos agregaron 3 tablas nuevas para poder llenar. Yo solamente utilizaré un nombre, ya que no necesito llenar toda la información. Por lo tanto, le doy continuar. Como podemos ver, la base de datos nos arroja el código en SQL que la información fue correctamente procesada. Ya si queremos seguir llenando o editando nuestra tabla, simplemente la tenemos seleccionada, la tabla docente, y pues jugamos con las diferentes opciones que nos ofrece PHP-MyAdmin. Si nos dirigimos a estructura, nos mostrará las tablas, la tabla con sus debidos campos que se le asignaron. O nos podemos dirigir a insertar nuevamente y realizar más opciones, llenar más opciones, o simplemente podemos editarla. Aquí podemos dar cambiar y nos mostrará la opción de modificar el campo al cual seleccionamos. Ya sabiendo esto, pues agreguemos una nueva tabla para lograr hacer una relación entre esta tabla ya creada y una nueva tabla. Bueno, ya teniendo la tabla docente creada y con sus datos ya gestionados, podemos proceder a crear una nueva tabla para así realizar una relación entre dos tablas. Para crear una nueva tabla, simplemente nos dirigimos al inicio de la base de datos como tal, o podemos dar la opción que nos permite la base de datos, que es nueva. En este caso sería nueva tabla. Si damos en nueva tabla, nos mostrará directamente unos 4 campos que por defecto los asigna la base de datos, y una opción para colocar nombre y agregar más columnas. O para ser más sencillo, nos dirigimos
al inicio de la base de datos en universidad y también nos aparece la opción de crear una nueva tabla con su debido nombre y sus debidas columnas a asignar. Así que creemos una nueva tabla. Yo utilizaré alumnos como nombre y 3 columnas. Le doy en continuar y tengo una nueva tabla creada. Para tener en cuenta, siempre hay que identificar nuestra tabla con su debido ID o llave principal. Así que procedamos. Como ya sabemos, habíamos dicho, como es una llave principal, tendrá un tipo de serial, tipo de datos serial y un índice primario. Algo que no especifiqué en la tabla pasada, en el campo cotejamiento, como ya hemos explicado, es el tipo de codificación que va a utilizar nuestra base de datos. En este caso, no necesariamente lo colocamos, ya que ya le asignamos un cotejamiento general a la base de datos al principio. Pero si por alguna razón quisieras utilizar un cotejamiento diferente o algo, podrías asignárselo directamente al campo. Nosotros no cambiaremos nuestro cotejamiento. Como sabemos, para poder relacionar una tabla con otra, necesitamos que alguna de las dos tablas tenga un identificador con el cual las tablas se puedan comunicar. En este caso tenemos nuestra tabla nueva alumnos y queremos relacionarla con la tabla docentes. Entonces, para poder relacionarlo, tenemos que identificar la tabla docentes en nuestra tabla alumnos. Así que identifiquémoslas. No sabíamos la llave principal de nuestra tabla docente era ID-docente. Tipo entero. Y utilizaremos el nombre del alumno. Como es una cadena, un varchar. Aquí es un entero, como sabemos, el ID es un número, por lo tanto es de tipo numérico y un entero. No siendo más, guardamos y se me olvidó la longitud que quiero que este nombre o la longitud que debe tener el campo para asignar nombres. Utilicemos los mismos 20 caracteres que utilizamos en la tabla anterior. Ahora sí, procedemos a guardar.
Como podemos observar, la tabla se creó exitosamente aquí y se muestra en la parte superior de la tabla anterior. En este caso es alumnos. Podemos ver su estructura. Para ingresar datos serían insertar datos del alumno. Ya eso lo vamos a explicar en la tabla anterior. En nuestro caso lo que queremos es relacionar estas tablas, por lo tanto nos dirigimos a estructura y las tablas nos dan la opción de una vista de las relaciones. En este caso nos dirigimos a vista de relaciones y aquí nos muestran las diferentes tablas que en este caso posee nuestra tabla alumnos. Como nosotros queremos relacionarla es con la tabla docente, que es la tabla anterior, asignamos el valor docente y el ID de la tabla docente. Con esto ya podemos contar con una relación entre las dos tablas que hemos creado. Le damos guardar y nos dirigimos al principio de nuestra base de datos. Le damos en más opciones. En la opción diseñador podremos mirar de manera clara la relación que hay en nuestras tablas. Indica que alumnos está relacionada con la tabla docente. Como sabemos, la relación la hicimos de alumnos hacia docentes, pero este proceso se puede hacer de manera contraria. Simplemente al crear nuestra tabla docente le fuéramos asignado el líder de la tabla que ya sabíamos que íbamos a relacionar. En este caso fuéramos agregado el líder de el alumno y fácilmente a la hora de dar de asignar las relaciones fuéramos asignar relación de docente a alumno, pero el procedimiento es el mismo. No siendo más, ya podemos fácilmente relacionar las diferentes tablas que creamos en nuestra base de datos. Bueno, ya sabiendo cómo crear una base de datos con sus debidas relaciones y debidas tablas, podemos proceder a manejar usuarios que controlen los datos que aquí en esta base se gestionan. Para poder crear usuarios en PHP-MyAdmin, nos dirigimos a la opción privilegios y aquí nos mostrará diferentes usuarios con los cuales cuenta esta base de datos. Ya para crear un nuevo usuario simplemente damos a agregar usuario y nos mostrará
una serie de información que debemos llenar. Procedemos a llenar los campos que se necesitan llenar. Aquí vendría el nombre que quieres colocarle a tu usuario. Yo le colocaré Marcos. El servidor, como sabemos, es un servidor local, pero lo podemos marcar como cualquier servidor, cualquiera de las dos opciones, o sea, cualquier servidor porque es más general, pero como vamos a trabajar con un servidor local, pues dejemos la opción local, que sería con lo que estamos trabajando, que es localhost. Una contraseña, coloquemos la contraseña, volvamos a escribirla y listo. Pasaremos acá abajo. Aquí nos dan 3 opciones, las cuales nos ofrecen la manera como el usuario se va a crear. En nuestro caso le daremos los privilegios al usuario para que pueda manejar la base de datos. Estos serían básicamente los privilegios que se le pueden ofrecer al usuario en la información que se presta en la base de datos. Dejaremos otorgar todos los privilegios para la base de datos universidad. Y en la parte de abajo nos habla de privilegios globales. Como podemos ver, aquí podemos marcar los privilegios que queremos que nuestro usuario tenga sobre la información. En este caso, para evitar contratiempos, marcaremos todos y damos continuar. Como podemos ver, nos indica que se ha agregado un nuevo usuario y en la parte de arriba nos aparece el código que nos certifica que el usuario fue creado. Si nos dirigimos nuevamente a privilegios, podremos observar que nuestro usuario fue creado exitosamente y que cuenta con sus privilegios. Pues esto sería todo en este tutorial. Espero que haya sido de su agrado y de ayuda para todos esos estudiantes o personas que quieran saber un poco más de este gestor de base de datos.